Vamos todos. Hola, bienvenidos a Ginette Guitarra. En el día de hoy continúo con la segunda parte sobre los ligados ascendentes, ya que cuando estaba editando el video me di cuenta que quedó muy largo. Decidí hacer esta segunda parte. Si no has visto la primera parte, te invito para que vayas acá a este enlace, te pongas al día y vuelvas acá a este video para que no te pierdas nada de lo que tiene que ver con esta técnica tan importante referente a la guitarra. Cada nota tiene que tener el mismo valor o duración de tiempo. Vamos entonces a hacer dedo 1, 2 y 3 con 4. ¿De qué manera? Empezamos en la sexta cuerda, después quinta, cuarta, tercera, segunda y primera, segundo traste y así. Es como si fuera un zigzag. Y de esta manera vamos a llegar hasta el quinto traste. Lo vamos a hacer un poco más rápido. Vamos a hacer corcheas. Cuento 4 y comenzamos. 1, 2, 3, 4. Vamos hasta el séptimo traste, mejor. La idea es que ustedes lleguen hasta acá y después se devuelvan. Ahora vamos a hacer, estamos haciendo dedos seguidos. Ahora vamos a hacer con dedos salteados 1, 3 y 2, 4. De la misma manera, quinta cuerda, cuarta, tercera, segunda y el segundo traste, la siguiente posición. Vamos, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dedo 1 y 4 con 2, 3. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. En este último, si se dieron cuenta, utilizamos dedo salteado entre 1 y 4 y dedos seguidos con 2 y 3. También lo pueden trabajar de a 3 notas o de a 4 notas, por ejemplo. 1, 2 y 3. Pueden hacerlo 1, 3, 4. Hasta el quinto traste está bien. Ahora, ¿qué nos faltaría? Ya hicimos 1, 2 y 3, 1, 3, 4. Vamos a hacer 1, 2, 4. Siempre la creatividad ante todo. Ustedes se pueden inventar muchos más ejercicios. Y para ir finalizando vamos a hacer ligados de 4 notas. ¿De qué manera? Con la escala cromática. Como ustedes bien saben, la escala cromática es donde está compuesta por medios tonos. Comenzamos acá desde mi,
que es la sexta cuerda, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol, sol sostenido, la sostenido, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol y sol sostenido. Si la practicamos de esta manera, en la tercera cuerda, como se dieron cuenta, solo vamos a tocar hasta el tercer traste. En otro video hablaremos más a fondo sobre la escala cromática. Acá lo vamos a utilizar para ejercitar los ligados. Entonces, en este caso iría así. ¿Se dan cuenta? Solamente toqué la primera nota, que es el mi, las demás fueron todas ligadas. Y se devuelven. Para no hacerlo de esta manera en que nos queda acá solamente hasta el tercer traste, lo vamos a hacer a manera de ejercicio llegando al cuarto traste. Solo a manera de ejercicio, porque si bien saben, este es un si y se repetiría en la segunda cuerda. La idea es no repetir notas, pero como es un ejercicio, acá sí vale. Un ejemplo o una manera en que lo pueden practicar puede ser estén en una mesa comiendo como un caballito. Todas las notas tienen que ser igualitas. Imagínense en el trote de un caballo. Esa es. Entonces, para seguir con el ejercicio, vamos a hacerlo de esta manera. Primero siempre la cuerda al aire y vamos a llegar al séptimo traste. Acá lo voy a hacer un poco más rápido por el tiempo que les digo, para que no se haga el video tan largo. Vamos todos. Segundo traste. Tercer traste. Muy bien, la idea es que lleguemos acá y después nos devolvamos. Eso lo hace cada uno allá con su guitarra. Hay que estudiar muchísimo esto para tener agilidad, buena técnica, y los ligados nos van a ayudar muchísimo para obras, para pasajes rápidos. Son un recurso muy útil en la guitarra. Si yo quisiera hacer la escala cromática tal cual es en la primera posición, sin cuerda al aire, quedaría de esta manera. Pero como en este caso no estamos trabajando los glisandos, que es otro tema que estaré tratando más adelante, lo vamos a hacer como se los expliqué anteriormente, con cuerda al aire hasta llegar al séptimo traste y nos devolvemos. Los ligados ascendentes permiten tocar pasajes de manera más rápida y fluida con menos esfuerzo, ya que reduce la necesidad de atacar las notas con la mano derecha. No vamos a estar utilizando la mano derecha todo el tiempo, sino que la que más va a trabajar es la mano izquierda. Los ligados pueden añadir un carácter expresivo a tus frases musicales, permitiendo una articulación suave y conectada entre las notas, ya que es útil en una amplia variedad de estilos musicales como el rock, el blues, el jazz, la música clásica y hasta la música popular. Consejos muy importantes para que practiques los ligados ascendentes. Comienza siempre muy despacio. Practica la técnica lentamente para asegurarte que cada nota suene de manera clara. Asegúrate de golpear la cuerda con precisión. Así como lo estuvimos ejercitando. También puedes utilizar el metrónomo. Yo, por ejemplo, lo utilizo en mi celular. Me parece de manera práctica, ya que lo llevo a cualquier parte. El que desee también lo puede tener de manera individual, su metrónomo. Muy importante trabajar con el metrónomo para que cada nota sea exacta y precisa, así como lo estuvimos estudiando. Practica los ligados ascendentes en cualquier traste o cuerda para desarrollar uniformidad en toda la guitarra. Los ligados pueden llegar a estar en un registro muy agudo, por ejemplo.
así que es necesario practicarlos en todo el registro de la guitarra. Bueno, mis músicos virtuosos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les guste, que les sirva, que me puedan comentar cómo les ha parecido, si lo han podido estudiar, de qué manera, si tienen otros ejercicios, me encantaría que me los dijeran. Yo quiero también aprender de ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad. El próximo tema serán los ligados descendentes, así que no se lo pueden perder. Nos vemos en un nuevo episodio. Chao, mis músicos virtuosos. Besos y abrazos para todos. Esto que estoy haciendo no lo he practicado.